Voy a intentar... Casa llena, ¿eh? Sí, sí, muy bien, bueno, no. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar seguir guión, pero tampoco prometo nada, ¿eh? Vale, aquí nos vamos a relajar. Yo creo que es el momento de plantear un debate sincero, valiente y también con, ojalá que podamos intentar entre todos y todas aportar también soluciones. Llevamos años hablando de migraciones, lamentablemente desde el significado más negativo. Estamos, vamos, como ya lo comenté antes, en el ranking. El CIS o somos primeros o segundos, o medalla de oro o de plata, siempre. Somos la amenaza y ya de esto ya hemos hablado mucho. Yo tampoco quiero profundizar tanto en ese tema porque ya lo hemos comentado. Lo que os lanzo la misma pregunta que el debate, ¿por qué no avanza? ¿Por qué nos hemos estancado en esa situación que cada vez se está agravando? ¿Cómo explicáis este estancamiento? ¿Qué está fallando? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué el problema de las personas migrantes o el desafío migratorio, llamámoslo como queramos, ¿por qué no hay avance? ¿Por qué no mejora? ¿Por qué vamos a peor? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí era un placer estar aquí acompañándoos. Además veo muchas caras amigas, conocidas y además el documental a mí también me ha conmovido. Así que, bueno, primer momento para la gratitud y para todo el trabajazo que estáis haciendo. Y bueno, yo creo que es imposible que podamos encontrar soluciones si no entendemos que lo que estamos viviendo hoy, ya habéis situado muchísimas coordenadas, tanto en el propio documental como en algunas de las cuestiones que planteabas al inicio y tienen que ver con que vivimos en un momento en el que existe una disputa global de un sentido común civilizatorio. Y me explico. Vivimos en una policrisis, esto es evidente, el sistema capitalista, el patriarcado, el colonialismo, el racismo, por supuesto. Hay una serie de cuestiones sistémicas que nos han llevado a tener el mundo que tenemos hoy, que es un mundo donde existen profundas desigualdades que amenazan las democracias, bueno, las democracias representativas, ¿vale? Claro, aquí hay muchas personas que analizan cómo hemos llegado hasta aquí, pero más allá de eso, quiero situar como dos ideas en esta primera parte, y no quiero extenderme porque me gustaría que conversemos, es, bueno, ok, hemos llegado hasta aquí, y de aquí para adelante, ¿qué? Entonces, hay un momento en el que se quiebra ese horizonte, las democracias actuales no son capaces de resolver los dilemas existentes en este momento, y se ofrecen dos posibles alternativas. Una está liderada por Trump, por las que representa las oligarquías económicas más grandes del planeta, junto a Elon Musk, que por cierto es propietario de redes sociales, coordenada que no creo que haya que obviar en este debate. Pero bueno, en cualquier caso, ¿por qué sitúo esto? Porque si no, no entendemos que existe una opción reaccionaria para la salida de la crisis que está sobre la mesa y que tiene que ver con la competición por los derechos. Es como si nos hubiesen dicho que nos tenemos que pelear por las migajas que están en una esquinita del tablero y nos tienen, primero generan ese marco, nos tienen entretenidos con ese marco, nosotros seguimos debatiendo con ese marco para que no fijemos la atención que en el mientras tanto de todo este tiempo lo que han hecho es dispararse las desigualdades, aumentar los ultra ricos y efectivamente hablabas, por ejemplo, de la sanidad pública o del deterioro de la sanidad pública. Efectivamente, hay un proceso de privatización, lo estamos viendo en muchos lugares. Madrid, por ejemplo, que se han filtrado unos audios en los que se explica cómo maniobran las empresas para aumentar la rentabilidad. Es decir, hay toda una estrategia articulada de convertir los derechos en privilegios que estén al alcance de quien pueden pagarlos. Y en este proceso de privatización es donde las personas migrantes están situadas como un chivo expiatorio. Lo vemos con muchísima claridad en el caso de Trump, pero bueno, también aquí hay muchísimos casos donde lo vemos que están situados en un margen. Luego seguro que podemos seguir explorando, pero solo para continuar con la otra visión que está sobre la mesa o en disputa, o para mí dónde existe la posibilidad, dónde deberíamos ser capaces de construir esta otra salida que sea profundamente democrática, pero de una radicalidad democrática que
los márgenes, los que hoy son márgenes, entre ellos las personas migrantes o los jóvenes de 6 a 18 que tampoco votan, puedan estar en el centro de la toma de decisiones siendo protagonistas. Y esa solución, ese mundo, todavía no existe, hay que construirlo, pero tenemos que construirlo entre todas. Entonces, dejo como estas ideas iniciales, es una cuestión sistémica, global. Lo digo porque si no, si a veces pensamos que solo es desde nuestra parcela, nos puede dar una sensación de ansiedad profunda, de decir, joder, es que por más que hacemos no avanzamos. Bueno, es que la dimensión de lo que nos estamos enfrentando tiene un carácter global y bastante importante. Entonces, lo dejo aquí para empezar a debatir. Gracias, Margarita. Moja. Voy. Lo primero, también me sumo a las felicitaciones a Jove Sólides, a este documental que estaba muy bien. Enhorabuena a las personas que habéis estado grabando todas las sesiones y haciendo esta edición, y a todas las participantes, porque la verdad que le dais todo el sentido a este trabajo, y yo soy muy fan de la escuela. O sea, vengo aquí cada vez que puedo, me invitan, yo vengo, así que estoy encantado. Vendré a la 7ª, ya amenazo desde ahora. Amenazo con venir. Dicho esto, voy a empezar sobre la pregunta, ¿no?, del debate, que es lo de amenaza, silencio, oportunidad. Las dos primeras apenas me voy a detener. Amenaza, sabemos perfectamente cómo se nos ve, ¿no?, especialmente desde la derecha y la extrema derecha. La migración es una amenaza, esto no hace falta dar muchos más detalles. También conocemos el silencio de los partidos políticos progresistas, cómo la migración, el antirracismo no está en su agenda. Y es más, lo que estamos empezando a ver es que se está pasando de que no esté en la agenda a que cuando empieza a estar en la agenda empieza a estar en el lado racista, ¿no? Vemos de hace muy poco declaraciones de Rufián, que últimamente cada vez que habla solo hace que hablar desde un lugar racista, y eso es una decepción, pero tampoco una sorpresa, ¿no? Siempre las personas migrantes migrantes y racializadas somos las primeras a las que se tira delante del autobús, ¿no?, cuando las cosas van mal, y es lo que está pasando ahora. Pero queda la oportunidad. Luego en el debate pues entraremos más en detalle, pero yo sí que quería repasar unos puntos que creo que son clave, ¿no?, y luego entraré más en detalle. Uno, la población migrante racializada somos cada vez más jóvenes y cada vez con mayor fuerza en la sociedad española. Y esto no solo no lo tenemos que olvidar, sino tenemos que saber que esto está presente y que es inevitable, ¿no? Tenemos eso, cifras de nacimientos de población, hijos de migrantes, etcétera. O sea, ahora mismo es que la mayoría de la gente que nace son hijos de inmigrantes. Esa es la realidad en España, 1 de cada 3. Entonces eso es una realidad que es inevitable. Por mucho que digan que hay que evitar que lleguen los migrantes, etcétera, ya estamos aquí y vamos a ser más. Por lo tanto, hay que hacer algo. Segundo. Te ha faltado decir que solo hay que sentarse y esperar. Claro, o sea, paciencia tenemos. Los negros vamos a estar aquí, los moros también, los latinos también. No nos vamos a ir, vamos a estar aquí. Algo hay que hacer, se quiera o no. 2. Estamos muy cansados de los discursos. Si es que los discursos están muy bien, pero ya cuando vemos que no hay acción, pues nos agotamos. Y esto de los discursos me lleva a lo siguiente, ¿no?, que es el voto. Antes alguien en el vídeo comentaba el tema de los votos de las personas racializadas inmigrantes, ¿cuándo va a tener ese peso? Bueno, tiene que tenerlo, pero ojo, no tenemos que vender barato ese voto. Tenemos que vender ese voto caro, y además que sea un voto antirracista. Esto lo entendemos, por ejemplo, muy bien con la extrema derecha. Vox mete a un par de negros ahí y decimos, hombre, a mí no me la cuelas, porque yo veo lo que tú estás proponiendo, por mucho que tengas a 2 negros ahí, yo ya sé lo que tú quieres con los migrantes. Pues hagamos ese ejercicio también con los partidos progresistas. O sea, sí, está muy bien que pongas aquí a peña racializada, pero estoy viendo lo que tú estás haciendo y no estás haciendo nada, ¿no? Vendamos caro esos votos. Creo que otra clave, luego entramos más en detalle, son el tema de los servicios públicos. La defensa de los servicios públicos de toda la sociedad es una medida antirracista. Una sanidad pública universal es antirracista. Y es una medida para toda la sociedad española, ¿no? Ahora estábamos viendo, ¿no?, con las cosas del Hospital de Torrejón, ¿quiénes creéis que son los primeros
que no van a poder acceder a la sanidad cuando esté privatizada. Efectivamente. Somos nosotros. No va a ser mucha gente blanca, ¿no? Vamos a ser las personas racializadas migrantes. Y por último, el tema de la vivienda ahora es fundamental. El otro día el diario.es sacaba un mapa muy interesante que hablaba de cómo vivían las personas inmigrantes en España. Y era obvio, ¿no? O sea, donde hay más personas migrantes, esos son los barrios más pobres, ¿no? Porque como son las personas que menos cobran, pues viven en los barrios más pobres. Esto es algo que no hacía falta un artículo del diario.es, esto lo saben muy bien, pero está bien tener esos datos porque nos muestran la realidad, que ya no es solo si podemos acceder a una vivienda, sino dónde podemos acceder a una vivienda. Y los medios de comunicación y las redes. Pues yo como persona que trabaja en los medios, pues es que ¿por qué me veis a mí en la tele? Porque soy el único. O Laura Arroyo y yo somos las únicas personas que estamos en la tele hablando. Por eso me veis. Si fuéramos 8 negros, pues uno de los negros que salen ahí. Pues claro, como soy el único negro, pues es normal que os fijéis en mí. O sea, tiene sentido. Esto tendría que cambiar. Ojalá no os acordéis de, este me suena de la tele, pero no, hombre, el de la tele, ¿no? Hay un salto muy grande. Ojalá yo pase a ser dentro de poco el de la tele o uno de los de la tele y no la única persona de la tele, ¿no? Y las redes sociales, hay muchísimos datos de los jóvenes, ¿no? Que se informan mayormente por las redes sociales, que antes de buscar en un periódico o en Google, buscan en TikTok o en Instagram. Pues algo tenemos que hacer ahí. O sea, sabemos todo lo malo que hay, pero nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo para mostrarlos en las redes y que haya otro tipo de cosas más allá de criptomonedas, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Dar otra realidad. Así que empezamos por ahí y luego seguimos. Te tomo el hilo de lo que estabas comentando porque, claro, no solamente parece que estamos siempre hablando de migración, pero yo creo que hoy en día hay muchos otros colectivos que también están sufriendo una decadencia en los derechos. Bueno, como sociedad, bueno, lo que comentabas tú de la sanidad, aquí lo vemos también en la Comunidad Valenciana. Yo al menos en Valencia cada vez veo que en 6, 8 meses hay un hospital nuevo, mientras cuando vas a cualquier hospital público, pues te dan el alta, aunque tengas la herida, y tenemos casos de que conocemos que le han dado el alta y la gente no estaba para darse de alta. También hemos visto cómo se está generando el debate sobre las pensiones. Hay jóvenes que dicen que igual no toca pagarles a los abuelos las pensiones. Entonces, en ese sentido, yo creo que viendo que todo lo que está cayendo, porque lamentablemente la política hoy en día no está en sus mejores momentos, casos de corrupción, la gente tiene la sensación que nadie les escucha, que los políticos están en otra esfera, no conectan. Pero también nosotros como colectivos y como minorías, cada quien con sus características, ¿no crees que también es un riesgo que no conectemos nuestras causas? Sí, sin duda. Vuelvo a, justo cogiendo lo que decías de la sanidad, de los servicios públicos en general. Al final eso es un elemento amplio para todo el mundo. Uno de los problemas con la gente joven es que no... O sea, muchas veces, esto es muy curioso, pero muchas veces no estamos muy de acuerdo en los problemas. El problema es cuáles son las soluciones a esos problemas. Muchos de estos chavales que se lanzan en brazos de Vox o de partidos así, en realidad, si nos fijamos en el análisis de los problemas, solemos estar de acuerdo. Que es, por ejemplo, muchos jóvenes dicen, es que yo he estudiado una carrera y luego voy a trabajar y no consigo trabajo, o mi curro es de menos del salario mínimo, y entonces, ¿cómo voy a creer en este sistema? O es que voy a la sanidad y me esperan y tengo que esperar un montón porque mi madre tiene una cita para que la operen y tiene que esperar 1 año y pico, entonces la sanidad privada es mejor porque voy y me atienden al momento, ¿no? Entonces, normalmente estamos bastante de acuerdo en general en los problemas, pero el tema es las soluciones, ¿no? Y ahí en las soluciones, por eso digo que a veces ni siquiera hay que nombrarlo, ¿no? Pero a veces ni siquiera hay que decir, no, es que defender la sanidad pública es antirracista, porque es que lo es de base, ¿no? Algo que sea para todos, independientemente de que seas más rico, más pobre, negro, blanco, musulmán, católico o lo que sea. Lo ideal es que tú cuando vas al médico te puedas sentar al igual que lo que se dice, ¿no? Que con el derecho al voto, que el día de votar
va a votar cualquiera. El Roig este aquí de Mercadona o cualquier hijo de vecino de aquí, ¿no? Vamos igual a la misma urna, ¿no? Pues si vemos los servicios públicos de esa manera en la que cualquiera, independiente de sus características, tenga los mismos derechos, ahí podremos construir una sociedad que realmente digamos, hostia, pues vamos a defender la sanidad pública porque tanto tú como yo, que no te conozco de nada, que me caes mal y todo, pero los dos estamos interesados en que cuando vayamos al médico nos atiendan al momento, que tengamos pocas listas de espera, que en nuestros colegios estén en las mejores condiciones para que nuestros hijos puedan estudiar, sacar mejores notas y tener un mejor futuro, que podamos tener unas mejores viviendas y no tengamos que vivir de aquella manera. Entonces hay que buscar esos elementos, esas oportunidades que nos permitan construir ciudadanía, derechos que sirvan para todo el mundo, pero que obviamente el antirracismo esté presente. Ya. Y ahí, Margarita, en tu caso, sobre todo, que trabajas con jóvenes, que también hubo una encuesta hace nada, donde pues, los jóvenes hoy en día, hay un porcentaje bastante alto, que echan de menos el franquismo. ¿Cómo podemos nosotros conectar con esos jóvenes teniendo, aunque las mismas necesidades y las preocupaciones, porque nosotros como migrantes, pues también echar de menos a Franco, como que no? Bueno, mirad, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué, si la gran mayoría es gente decente, gente democrática, gente que apoya los derechos humanos, gente que apoya el feminismo, gente que apoya los derechos de la población LGTBI, de la población migrante y demás, ¿por qué sistemáticamente se habla de ese porcentaje que es que no llega al 20%? Y justo voy a coger el elemento que acabas de decir de la nostalgia franquista. Y mirad, si haces zoom a esa misma noticia, puedes ver que la franja etaria donde hay más nostalgia franquista es en la gente mayor de 65 años. Vaya, pues ese no es el titular. El titular es la población joven. Ahora volvemos a eso, pero para cerrar esta parte de la nostalgia franquista, en este país hay un problema con el franquismo sociológico. Nunca jamás se fue. Es más, se quedó como, se puso toga, se fue a los tribunales, se fue, no sé, al poder económico, ha permanecido en muchos sitios en poder político. Bueno, es que es más, los herederos del franquismo están en las instituciones. Quiero decir, ¿como sociedad en España hay un problema con el franquismo sociológico? Sí. ¿Este es un problema solo de los jóvenes? No. Entonces, primera premisa, como intentar no comprar los marcos, porque a mí esto es una cosa que me genera muchísimo agotamiento todo el rato de hacer una pedagogía, porque luego los datos son más complejos. Y ahora voy a entrar a la parte de los jóvenes, que es ligándolo un poco con lo que decía Moja, que para mí esta es la clave. Claro, sí hay un caldo de cultivo que puede ser utilizado para que nos vayamos hacia postulados reaccionarios. Y tenía que ver con lo que decía en la primera intervención. Hay muchísimos malestares sociales entre la población joven, entre ellos la vivienda, que nos afecta, evidentemente, a las personas migradas, migrantes, racializadas, mucho más porque se suman más discriminaciones, como por ejemplo el racismo y el acceso a la vivienda, el racismo inmobiliario, pero es evidente que las personas jóvenes hoy no se están pudiendo emancipar, o se emancipan después de los 30, o se emancipan de forma ultra precaria compartiendo habitación. Es más, por ejemplo, en una encuesta nuestra del Instituto de la Juventud, que tenemos, como generamos muchos datos también y mucha evidencia científica, no ha cambiado radicalmente el deseo de tener hijos en la población más joven. Siguen deseando tener 2 hijos. No pueden tener más de uno y es normal, quiero decir. Lo que pasa es que en vez de que la sociedad se haya corresponsabilizado de ese nivel de desigualdad que está golpeando especialmente a las personas jóvenes, lo que hace es arrojarle etiquetas: generación de cristal, reaccionarios, de extrema derecha, y no se está preguntando el por qué. Y esto para mí es lo peligroso. Y la cura está muy cerca, es lo que decía Moja. Nosotros desde el Ministerio estamos defendiendo una medida, o sea, con una firmeza y una convicción profunda en el seno del gobierno, que ya sabéis que es un gobierno de coalición y que hay diferentes posturas dentro del gobierno de coalición. No todo el mundo defiende lo mismo, incluso también dentro de nuestro socio mayoritario, el PSOE. Hay gente que apoya esta medida y otra que no, entonces estamos ahí. Yo os lo digo porque como es una escuela de líderes políticos, para que hagáis presión también allí donde estéis. Básicamente es la prestación universal por crianza. Es que, o sea, necesitamos salir de esta trampa. Por ejemplo, las políticas específicas para
no digo que haya que acabar directamente con las políticas específicas, digo que la universalidad de derechos es un blindaje frente a estas estrategias de enfrentarnos los unos contra los otros. Y aquí, y dirijo un mensaje a las izquierdas y a los progresismos en un sentido amplio, tiene miedo hablar de universalidad de derechos, porque concretamente con la prestación universal de crianza a nosotros nos han llegado a decir que cómo es que la hija de Botín va a recibir una prestación universal por crianza si no lo necesita. Mira, señores, que me da igual. Para eso hay otros mecanismos de ajuste, como la fiscalidad justa, que quien más tiene más pague. ¿Por qué necesitamos trascender esta cosa del que tenga que ser ultra pobre, de vivir debajo de un puente para poder conseguir una ayuda? Porque eso es entrar en esa competición por las migajas. Por eso situaba estas coordenadas iniciales. Porque ¿qué pasa con el ingreso mínimo vital? Que no le llega a quien más lo necesita. Tienes que hacer 84 claro, papeles porque durante existe un 8 nivel de meses violencia institucional con los trámites burocráticos que al final termina, primero, a quien consigue llegarlo, machacándolo con el procedimiento, y quien más lo necesita, las personas que, por ejemplo, están en situación de sinhogarismo, muchas de ellas ni pueden acceder, o otros muchos colectivos, ¿no? En cualquier caso, volviendo al punto inicial, la prestación universal de crianza, pero es una urgencia democrática, es que tenemos unos niveles de pobreza infantil en nuestro país que son absolutamente indecentes. ¿Se podría hacer? Sí. En términos, utilicen los términos aquí que más convengan con sus interlocutores. Habrán algunos a los que habrá que convencerlos por el tema economicista. Quiero decir, hay que prevenir la pobreza infantil porque de no prevenirla el costo, cuando se cronifica, el costo en términos de inversión es muchísimo mayor. Pero nosotras, en este foro, y por eso la coordenada de monjas súper fundamental, desde un punto de vista de derechos, es que es fundamental para poder superar esta lógica de competición de derechos por derechos y enfrentarnos a los unos con los otros. Y al contrario, lo que hacemos es un refuerzo de una ciudadanía democrática en base a la generación de un nuevo derecho, el derecho a cuidar a los que nacen, ¿no? Esto por poner un solo ejemplo, pero los que ha puesto Monja son perfectamente útiles para reforzar esta idea de cómo podemos estar protegiéndonos colectivamente y al mismo tiempo tejiendo alianzas, porque esta medida la puede defender una persona de cualquier grupo social. Muy bien. Y ahora sí que os haría la pregunta, traía un poco para mojarnos un poquito más. Espero que todos sigáis en el empleo que tenéis. Después de esto, a ver, ante toda esa crispación, ante todo lo que está ocurriendo durante mucho tiempo, ante una ILP, por ejemplo, que no hay manera que salga adelante, y sabiendo que, por ejemplo, España necesita 1 millón de trabajadores, ante unas políticas claras de la derecha, por ejemplo, que están captando el voto latino con una estrategia bastante clara, ante un silencio o un empanamiento, si tengo que decirlo así, de la izquierda, que siguen pensando qué pueden hacer. Yo creo que los partidos políticos tienen que definir nuevas estrategias y nuestras políticas porque es una realidad española y a nivel también europeo. Tú que estás ahí dentro de la política, nos gustaría saber qué están haciendo los partidos de derecha en los temas relativos a la inmigración, porque no siempre al final acabamos dándole caña a la izquierda. Me gustaría empezar primero a los de la derecha, pero también qué está haciendo la izquierda. A ver. ¿Cortamos la grabación? No, tranquila. Todo bien. Lo que pasa es que, claro, me has hecho una pregunta que creo que podría estar despotricando un buen rato. No, sí, creo que se sintetiza en lo siguiente. Pues la extrema derecha y la derecha pues han simultaneado los discursos hasta casi no entenderse el uno sin el otro, básicamente porque tenemos a un Partido Popular sin agenda propia que le ha vampirizado, le ha marcado la agenda Vox. Entonces ahí está, la última reunión de presidentes de las comunidades autónomas que se celebró en la región de Murcia fue para cerrar filas con un discurso anti-inmigración, ¿no? Y esto sí puede cambiar. Bueno, no es que sean racistas ahora, ya lo eran, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, sí se han producido
regularizaciones extraordinarias tanto con el PSOE como con el PP en épocas anteriores, ¿no? 5 del PP, Fíjate. 4 del PSOE. Ahí están los datos. Entonces, quiero decirte, como que hace no mucho tiempo, y esto tiene que ver con lo que hablábamos del movimiento de las posiciones ideológicas, ¿no? Eso que antes era posible, ahora estamos en un momento muy delicado. Además, si habéis ido a Europa, lo habréis visto, así que no necesitáis que os explique yo lo que ya habéis visto, pero tiene que ver con este movimiento pendular que también hablaba de carácter internacional, ¿no? Y que las migraciones pues ahora dan mucho dinero, el control de fronteras y un montón de elementos que tienen que ver con esto. En todo caso, pueden llegar a tener un discurso más utilitarista porque la COE en determinado momento les va a decir, oye, que nos siguen faltando migrantes para trabajar y demás. Pero bueno, están las coordenadas más de migración circular, que aquí se toca con una parte del espectro, en este caso una parte del PSOE también están estas coordenadas y una parte de en fin, es que esto es complicado. Y luego creo que hay mucha indefinición en la parte de la izquierda. Bueno, como has mencionado ya el caso de Esquerra Republicana, por ejemplo, creo que ese tipo de cuestiones... Yo puedo entender el miedo que tienen en términos electorales, desde un punto de vista abstracto, ¿no? Si me abstraigo de mi condición de migrante y digo, entiendo que lo que estás haciendo es por tu táctica, es por tu estrategia de perder votos y porque Alianza Catalana les ha salido para comerle los votos en el ámbito catalán. Pero es que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o han decidido simplemente sacrificarnos, que es que detrás van todos los demás, que no es que tú puedas poner un dique y decir, bueno, pues en esta ecuación sacrifico a los migrantes, total, ¿qué más da? Y lo demás, ¿no? Igual que hablábamos antes de la defensa de los servicios públicos, la defensa de la universalidad de derechos, es un dique de contención. De igual manera, si tú legitimas que todo discurso es válido con los migrantes, también todo lo demás que viene después, ¿no? Entonces creo que hay como una sensación de pérdida de la noción, o sea, no creo que sea un déficit de análisis porque también están analizando la realidad, simplemente está por delante el cálculo electoral, ¿no? El otro elemento es que en el bloque de Sumar, que ya sabéis que hay muchísima gente, yo personalmente milito en Izquierda Unida, aunque no tengo ningún cargo orgánico en este momento. Tengo un cargo dentro del gobierno, pero no tengo un rol de dirección del partido, ¿vale? Y en ese sentido hay pues mucha diversidad de posiciones y de posturas, pero para mí tiene que ver con una cosa de que faltan muchos migrantes dentro de las estructuras de los partidos para que sean quienes marquen las posiciones y que lo hagan desde una participación protagónica. Por eso también el estar hoy aquí es porque creo que esta escuela es una herramienta poderosísima para que vosotras hagáis incidencia desde los propios espacios que consideréis, que pueden ser asociaciones, sindicatos, partidos políticos, lo que consideréis oportuno, pero hacer esa incidencia desde allí, porque el otro elemento que también se ha puesto sobre la mesa es la instrumentalización de la participación de los migrantes. Puede parecer, un partido que lo está haciendo bastante bien en este sentido es Más Madrid, con la incorporación real de diputadas, concejalas, porque la otra tentación es de poner a un migrante pero que cierre la lista, ¿no? O sea, para que aparezca en la foto electoral un poco... A menudo pasa aquí. Claro. Entonces, hay que evitar como esta instrumentalización, que lo veíamos ya desde hace tiempo con Esperanza Aguirre dándole un abrazo así a un señor mayor negro para intentar demostrar empatía, pero lo vemos con otros muchos partidos, ¿no? Que tienen personas de origen migrante, pero no tienen ni agenda antirracista ni nada. Como el Entonces, PSOE. Efectivamente. Pero bueno, también que hay muchos PSOEs, ¿no? Entonces... Claro, es muy complicado, pero igual que decía que dentro del espacio de Sumar hay muchas sensibilidades, también dentro del propio Partido Socialista hay unas tendencias más progresistas que otras, ¿no? Bueno, en cualquier caso, para todos los partidos, yo creo que tienen un problema muy importante de una crisis de representación muy heavy, no solo con las personas jóvenes o con las personas migrantes, con la sociedad en su conjunto, ¿no? Y aquí solo quiero poner una alerta sobre la mesa. Tenemos como que tener cuidado con el discurso este de si todos son iguales, el apoliticismo, porque también es una pendiente resbaladiza que acabas por allí, por las posiciones de la extrema derecha, ¿no? Evidentemente,
queda mucho por avanzar en la agenda antirracista en los partidos políticos. Creo que es una absoluta vergüenza que la ILP esté bloqueada en el Congreso y que esto no esté sobre la mesa todos los días. Creo que a las izquierdas nos sigue faltando valentía para que esto sea una prioridad en las negociaciones que hay permanentemente y que, por supuesto, creo que no vamos a conseguir avanzar posiciones sin una mayor articulación. Yo creo que lo que se hizo en relación a la ILP, por ejemplo, marca un hito muy importante respecto a otros procesos de regularización. Yo veo aquí a compañeras que estuvieron en los procesos de regularización. Yo soy de origen ecuatoriano y en el 2001 ¿era? En el 2000 se produjo un accidente en Lorca que dio lugar a unas movilizaciones, a unos encierros. Quiero decir que al final hay como un hilo a lo largo de toda la historia que tiene que ver con que en los momentos que hemos sido capaces de avanzar posiciones ha sido porque hemos empujado muy fuerte desde la sociedad civil organizada y siendo capaces de tejer alianzas amplias con gente que no necesariamente sea migrante y antirracista, pero sí con personas que que aunque sean propietarias, no son rentistas, pero sí le genera un problema que todo el bloque se haya convertido en pisos de alquiler turístico, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo concreto de cómo ser capaces de construir esas alianzas y, por supuesto, en la medida en la que seamos más visibles, que estemos en más espacios, también que marquemos la agenda política a los partidos. Yo solamente, antes de pasarte la palabra, Moja, hablando de la derecha y siendo de origen latino, esa facilidad o estrategia que está teniendo, hablo sobre todo del Partido Popular, de captar ese voto latino, que lo estamos viendo aquí también en la Comunidad Valenciana con los nuevos valencianos, ¿tú cómo lo defines? Porque yo todos los días abro la tele o las redes sociales, más que la tele, la verdad, y veo pues como el señor Trump está echando gente que lo han votado, mucha población latina, y que lo está expulsando del país. Habla de ellos como gente que les da asco, como en el caso de la gente de Somalia. Pero aún así, esta gente sabe de esto, lo ve, y aún así se acercan a ellos, consiguen captarlos. Es que hay algo en mi mente no encaja, no lo entiendo. Bueno, varias cosas. Primero, yo al principio no hice la intervención sobre una batalla del sentido común civilizatorio porque no venía a cuento, sino porque efectivamente yo creo que las luchas cada vez están más conectadas y, primero, los migrantes, como el resto de colectivos, como las mujeres, como los jóvenes, como los obreros, no adquieren una conciencia automáticamente por el hecho de serlo, ¿no? Hay todo un proceso hasta que tú unes los puntos y dices, es por esto. Es que, claro, es que nos estamos moviendo los del sur global al norte global porque es que han hecho un proceso extractivo de los recursos para que estos se desarrollen, ¿sabes? Quiero decirte, como que le da sentido y entonces se explican muchas cosas. Y luego otros elementos. No es una estrategia nueva. Ellos tienen la estrategia de los nuevos lorquinos, los nuevos murcianos, los nuevos valencianos, los nuevos madrileños desde hace muchísimo tiempo. La segunda elemento que utilizan, y esto lo veo con mucha claridad con Ayuso, y Ayuso, por ejemplo, estuvo apoyando la campaña presidencial de Noboa en Ecuador, que es un gobierno relacionado con el narcotráfico, que ha generado un montón de violencia en el país, una barbaridad. Es decir, ellos tienen una articulación de la internacional reaccionaria en el mundo que están movilizando muchísimas cuestiones, muchísimas de esas batallas que se están dando también en las redes sociales. Y el otro elemento, y ya con esto acabo muy rápido, están generando cierto sentido de comunidad reduciendo la cultura folclore. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. El 12 de octubre. El 12 de octubre te bloquean la Gran Vía y te ponen a pasear a todas las carrozas. Ya, pero es que esto creo que es un elemento conflictivo, contradictorio y que tenemos que poder debatirlo. Quiero decir, por supuesto que yo voy a la celebración del 12 de octubre anticolonial, pero también digo que puedo entender cómo instrumentalizan ese sentimiento de sentirte lejos, de sentirte separado, desarraigado de tu comunidad, de tu procedencia, y de pronto ves un montón de gente que te recuerda a tu país, que está en tono de alegría, en tono festivo y demás, y ni siquiera piensas en todo esto. Simplemente vas, y sigues yendo.
y después terminas votando. ¿Sabes? Entonces, quiero decir, ahí creo que hay también toda una tarea pendiente de la gente que está en coordenadas progresistas en ser capaces de generar espacios de participación desde lo cultural, y por eso yo soy socia de Espacio Afro, ser socios de Espacio Afro. Sí, porque necesitamos como más espacios donde... Aquí seguro que tenéis otras entidades, ¿vale? Así que apoyadlas a ellas también. Donde de verdad no se instrumentalice esta cuestión, porque hay gente que sí está utilizando todos estos sentimientos que son legítimos, y aquí a las izquierdas en general, que suelen decir dato mata relato. Yo lo cuestiono muchísimo, no creo que sea así. Creo que si no tenemos en cuenta lo que está pasando aquí en la tripa, en los sentimientos, no vamos a poder conectar con la gente. Creo que hay una parte de las izquierdas de mirar desde arriba a ciertos colectivos como si tuviesen la razón, y lo que creo que hace falta es mirar desde una mirada más horizontal, ser capaces de ver. Y algo que me ha parecido como muy chulo también de vuestro comentario y que rescato en este momento es como también poner en valor todos los saberes que han venido con nosotras o que traen nuestras comunidades. Porque si os dais cuenta, yo solo pienso que, en este caso soy de América Latina, joder, ¿cuántas veces nos hemos tenido que reinventar en América Latina? Porque claro, es que no tienes otra opción, porque la lucha por la supervivencia es la imaginación continua. Y aquí tienen una crisis de imaginación. O sea, quiero decir, hay una potencia colectiva, creativa, en todas nuestras comunidades, porque no hemos tenido otra cosa que hacer que imaginar soluciones permanentes. Pueden ser ollas comunitarias, busquen la alternativa comunitaria que tengan más cerca en su propia comunidad, y todo eso lo podemos aportar para construir lo que aquí está faltando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una posibilidad. Con esto último que has dicho me ha venido a la cabeza como mucha gente a mi alrededor, mucha gente racializada a mi alrededor, que sabe hacer muchas cosas, ¿no? Y es como muy llamativo que cuando ves por qué saben hacer muchas cosas es por la precariedad, ¿no? Claro. típica persona a mi alrededor que ha cantado, sabe editar vídeos, sabe hacer fotos, tal. Y cuando ves por qué sabe hacer todo eso es por la precariedad, ¿no? Esto de poder hacer una cosa solo, ¿no? Como estudiar una cosa, trabajar de esa cosa y no tener que aprender de cómo hacer otras cosas. Hay muchas veces que tiene más que ver con un privilegio, ¿no? Y la necesidad a veces te obliga a, bueno, como se dice, es que mi pareja es de República Dominicana, entonces ahí dicen josear, ¿no? O sea, no sé aquí cómo decirlo. Pero, siguiendo con todo esto, sobre izquierda-derecha, yo creo que hay una clave que es que la derecha, en temas de migración, tiene y toma la iniciativa. En el año 2021 hubo un estudio de Por Causa que analizó durante un periodo de tiempo quién sacaba iniciativas sobre migración en el Congreso de los Diputados. Bueno, pues casi el 90% era PP y Vox, especialmente Vox, los que sacaban una y otra vez el tema, medidas, propuestas sobre migración. Todo el resto de partidos más progresistas, por así decirlo, era mínimo las iniciativas que sacaban. Entonces, claro, cuando tú tienes la iniciativa sobre unos temas, pues es más normal, ¿no? Que a la larga vayas percutiendo, calando más en la gente de que por lo menos hablan del tema, ¿no? Y hay gente que incluso eso lo llega a ver como algo positivo, ¿no? Es curioso. Claro, luego cuando salen iniciativas por la izquierda, por ejemplo, la ILP, la regularización, es que a mí me da mucha rabia y yo aquí culpo al PSOE. Que se grabe bien esto. Culpo al PSOE. No solo no quiero que no se borre, sino que quede bien grabado. O sea, es culpa del PSOE. O sea, hubo un momento que hasta el PP estaba apoyando la iniciativa de regularización de inmigrantes. El PP de Feijóo hace no muchos meses, ni siquiera un año, hace no muchos meses. ¿Por qué? Porque estaban teniendo la presión de Cáritas. Cáritas y la Iglesia estaban presionando al PP para que votara a favor de la regularización, y el PP estaba dispuesto. Se ha bloqueado no por otra cosa, dejaos de historias, por el PSOE.
El PSOE es el que no quiere aprobar la ILP. El PSOE podría aprobar mañana por decreto la ILP de regularización de migrantes. Ha estado poniendo excusas durante todo el proceso. Europa no me deja. No sé qué, no sé cuántas. Es que no sé qué. Bueno, es que ya hemos sacado un reglamento que es una mierda de reglamento que ha complicado la vida para mucha gente, ¿no? Entonces, es el Partido Socialista, y esto hay que decirlo así, quien está bloqueando y quien no está permitiendo que salga la regularización. ¿Qué va a pasar? Pues que luego llegará Santiago Abascal, dirá tú a la calle y el PSOE se querrán hacer los antirracistas. Pero tendremos memoria. Nos tenemos que acordar. Y cuando se asome el PSOE a decir, hombre, gente de la Escuela de Ciudadanía, venir a nuestras listas, tenéis que decir, ¿y esto? ¿Qué vais a hacer para cambiar esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y luego, respecto a lo del voto latino, o sea, completamente de acuerdo, ¿no? Muchas veces el problema de la izquierda es que solo nos ofrecen pues charlas, ¿no? Nos ofrecen cosas que están bien, pero que no son suficientes, ¿no? Y nos tienen que ofrecer cosas, eso, que vayan al corazón, al sentimiento, un horizonte. Esta semana, por ejemplo, hablaba en mis redes sociales, subí un vídeo sobre las remesas. Todas las personas migrantes, de alguna manera u otra, envían dinero a su país, a familiares, a amigos, tal. Podemos entrar a debatir sobre las remesas porque hay toda una historia, pero todo el mundo envía remesas. Los hijos de migrantes también enviamos remesas, de alguna manera u otra. O por lo menos hay disputa en las familias. No envías suficiente, no sé qué, tienes que enviar más a tu tía segunda que está en el pueblo, no sé qué. Bueno, hay muchas historias, pero las remesas están en nuestras vidas. Bueno, pues igual los partidos progresistas tendrían que empezar a hablar sobre eso e incluso plantear, oye, pues igual me quiero ganar los votos de las personas migrantes. Pues mira, yo gracias a estas medidas te voy a facilitar las remesas y voy a evitar, pues yo qué sé, voy a hacer para que Western Union no te cobre 5 euros por enviar remesas y que te envíen 2 y que te cobren 2. Es una medida muy concreta, ¿no? Y que es antirracista y que afecta a mucha población migrante. Bueno, yo como periodista pues estoy desde la parte de analizar, ver, hablar de los temas, ponerlos en conocimiento del público. Hay otra gente que tiene que trabajar más en las propuestas y en que salgan adelante, pero hay un montón. Hay un montón de cosas, propuestas que están ahí. Ellos lo están haciendo con el voto latino. Son inteligentes. La población latina es la más numerosa, la que más rápido crece y la que antes se nacionaliza. Eso. Que este es el tema. Por eso, y esa es la clave, porque por eso han priorizado tanto al voto latino, porque dicen, esta gente vienen más. Vienen más, son más numerosos, se nacionalizan antes, por lo tanto votan antes, por lo tanto dicen, ¿para qué voy a perder el tiempo con los africanos? Que aunque se ven mucho, que ese es muchas veces el problema, las personas del continente africano se nos ve, ¿no? Somos negras, moros, etcétera, mujeres con velo, eso sale, se ve, ¿no? Entonces, claro, por eso es como invasión, etcétera, etcétera. Los migrantes africanos somos muy pocos en España. En comparación con la población latina, menos, pero se nos ve mucho. Ese es el verdadero problema y todo eso. Entonces ellos están siendo estratégicos. Y en los partidos de izquierda no hay iniciativa a decir, bueno, estos datos están ahí, si el PP los ve, ellos también los pueden ver, pero no están pensando qué puedo hacer yo desde un punto de vista progresista para convencer a esto. Y termino. Mis padres llegaron aquí hace más de 30 años. Mi padre vota al PSOE, no os penséis porque mi padre se ha leído el programa, primero porque no sabe leer, pero mi padre vota al PSOE por la regularización de Zapatero. Y mi padre desde entonces es el voto más fiel del Partido Socialista por la regularización que hizo allá por el año 2004, no me acuerdo así de tal. ¿No? Y desde entonces mi padre no ha fallado elecciones municipales, autonómicas, nacionales, en votar al PSOE. Para que veáis el impacto que tiene tomar medidas que afectan tanto a la vida de la gente. Porque él en ese momento lo que vio fue que mucha gente a su alrededor pudo regularizarse, ¿no? Entonces, esos ejemplos los tenemos que poner sobre la mesa, poner en valor para decir, ¿veis el beneficio que puede tener un voto antirracista y progresista, incluso a nivel de voto, y plantearlo desde ahí, venderlo caro, pero plantearlo desde ahí, que el voto migrante, de las personas migrantes o de los hijos de migrantes, sí o sí tiene que venir a través de
medidas antirracistas, que no puede ser desde medidas racistas. Ahí. Pues ahora con este bloque ya terminamos y ahí también la verdad os pido, como has comentado, creatividad e innovación, Sí. porque no quiero solamente quedar en lo que estamos viviendo. Ese debate me parece a mí muy interesante, pero sinceramente es lo que hacemos siempre, es lo que escuchamos siempre y lo que no cambia y lo que nos está cambiando. Nosotros, al menos en nuestras 6 ediciones de la Escuela de Ciudadanía, os aseguro que siempre hemos visitado todos los partidos, incluido el Partido Popular, que justamente este año pues no ha tenido en su agenda y por primera vez no nos ha... Aún, bueno, de aquí a que termina el año, aún posibilidad por si quieren recibirnos. Bueno, nosotros encantados Navidad está a la iremos. vuelta de la Pero esquina, está complicado, la verdad, está complicado. Hemos ido a todos los partidos. Le hemos contado nuestras necesidades. Le hemos hablado de la infrarrepresentación de las personas migrantes en la política. La respuesta siempre ha sido muy amable, que lo mirarán, que también nos comentan siempre que tenemos que participar, que nos cuentan que ellos no han entrado así de entrada, ni lo han fichado a dedo. Sabemos que algunos sí, sabemos cómo son las primarias y aún no lleva unos años aquí y sabe cómo funciona todo. Y tampoco estamos en contra de la participación, sino nos gustaría convalidar también los años que llevamos en entidades sociales, la experiencia migratoria, el bagaje, la formación, el apuntarnos a todos los cursos. Sería justo también convalidar y no decirnos que tenemos que estar 20 años pegando carteles en las calles, que también es lícito, ¿eh? Entonces, ante esto, yo sinceramente, y no debería decirlo siendo la directora de esta escuela y que el año que viene lanzaré la 7ª, ya estoy empezando a ser muy negativa. Yo no creo que no contaran con nosotros y nosotras. No, la izquierda les da terror, le da miedo hablar de la inmigración porque ha calado en la sociedad. Llegamos tarde, ha calado, la derecha lo ha hecho muy bien, la extrema derecha lo hizo genial y ningún partido político te va a poner 2, 3 negros, 2 con pañuelo y 3 latinos en sus listas en primera fila. Esto es ni de coña. Aparte que entre ellos se matan, eso es una realidad, porque son sillas y hay intereses. Entonces, ante esto, ¿qué hacemos? Nos vemos dentro de 6 años, os hago otro documental y decimos, ostras, qué mal nos va, nada ha cambiado, o igual toca la revolución. Como somos creativos, como has comentado, te aseguro que también en África también nos tenemos que sacarnos la vida como sea. ¿Qué hacemos? Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Esperar que venga un milagro o se puede hacer algo? El valiente que hagan qué. Yo he venido preparado. Ah, muy bien, me gusta. He venido preparado. Y tomando nota, ¿eh? Yo he venido preparado. Al inicio os hice como un repaso, ¿no? Como de algunos elementos que creo que eran importantes de cara a construir ese futuro. Yo sí tiendo a ser optimista, pero porque es lo que necesitamos. O sea, si no, ¿por qué hacemos activismo, no? Es decir, si haces activismo es porque eres optimista con que las cosas pueden cambiar. Si no, diríamos, bueno, tú por mucho que ahora digas esto, yo sé que tú eres muy optimista y crees que las cosas pueden cambiar y por eso estás aquí. Sin embargo, pues tenemos que tocar las teclas, ¿no? Adecuadas para que las cosas puedan cambiar. Porque además la historia está llena de ejemplos que nos dicen que se pueden cambiar las cosas. Yo me imagino, ¿no? Personas de nuestros antepasados, pues yo pienso, ¿no? De población gambiana, senegalesa, ¿no? Que en su día pues estaban jodidos con la esclavitud, ¿no? Con que llegaran personas que les cogieran y les llevaran a América a trabajar explotados, esclavizados, o en el propio continente y todo eso. Y sin embargo, las cosas cambiaron. ¿Pero cómo cambiaron las cosas? Porque se organizaron, porque se rebelaron, porque trataron de cambiar las cosas y lo consiguieron. Obviamente no como nos gustaría, pero se hicieron cosas. Entonces todo eso nos tiene que servir para decir, bueno, las cosas pueden cambiar. Hay muchas ideas que pueden estar ahí. Ya he comentado antes, por ejemplo, vender nuestro voto caro y de forma antirracista, ¿no? Que nuestro voto se gane con antirracismo, no con medidas estéticas, no con iniciativas que no nos afecten a la vida, sino con
con cambios reales, ¿no? Que afecten a nuestras condiciones de vida. Yo creo que necesitamos lobbies, o sea, necesitamos lobbies, grupos de presión organizados que vayan a conseguir iniciativas concretas. La ILP de regularización en realidad fue un lobby que dijo, vamos a centrarnos en esta medida en concreta y vamos a poner todas las energías de mucha gente en conseguir estas 700.000 firmas para luego poder hacer presión sobre la regularización. Eso es un lobby, ¿no? Entonces, es encontrar ese tipo de grupos para hacer iniciativas concretas que consigan transformar las cosas. Y se pueden hacer por diferentes sectores. No tiene, o sea, nos podemos organizar por las cosas que más nos interesen, que más conozcamos. Si, por ejemplo, somos especialistas en el tema de la vivienda, porque estamos metidos en iniciativas del sindicato de inquilinas o lo que sea, pues podemos decir, pues que hay que luchar por una ley de vivienda. Pues mi lobby va a ser que en esa ley de vivienda se hable específicamente del antirracismo, se hable de qué hacemos cuando un casero no nos alquila porque somos negros, porque somos latinos, porque somos moros, por lo que sea. Y que eso esté en esa ley que vaya a salir. Tenemos que crear lobbies de presión antirracistas, que estén ahí en esas cosas específicas y donde hay que estar, en Bruselas, aquí en el Parlamento Valenciano, donde sea, para cambiar las cosas. Luego, el tema de los datos. Pues Margarita antes ha comentado el tema de los datos, pero es importante que peleemos por unos datos que hablen desde la identidad racial, porque los datos de migración cada vez están más obsoletos. O sea, cada vez sirven menos. Y yo, cuando veo datos de migración, digo, está bien, pero no es suficiente. O sea, porque hay toda una parte que queda fuera. Vuelvo al tema de la vivienda. Sí, está bien tener datos sobre cómo se discrimina a las personas migrantes, pero es que cuando hablamos de racismo, las personas racializadas, incluso nacidas aquí, da igual. Te enfrentas a muchos de los mismos problemas. Por lo tanto, pelear por tener datos que vean cómo nos afectan las realidades. La vivienda, la educación, la sanidad, las escuelas, ¿no? Los segregadas que están, otra cosa que vemos, ¿no? Continuamente. Y así. Y así, con esos datos, hacer indicadores y ver, estamos aquí, queremos llegar aquí, qué pasos podemos hacer para poder llegar hasta aquí, ¿no? Para que los representantes públicos no puedan negar. Uno de los grandes problemas que tenemos es que como tenemos solo historias, pues es muy difícil que desacrediten nuestras historias. Es que a nosotros nos pasa esto. Bueno, bien. Pero cuando hay datos, es más difícil de negar, ¿no? Entonces tienen esa utilidad. No son lo único, pero tienen esa utilidad. Más cosas. Yo creo que tenemos que pensar en iniciativas, como decía antes, iniciativas antirracistas, pero que claramente mostrar cómo tienen un beneficio para toda la sociedad. Porque para sacar esas iniciativas no las vamos a sacar adelante solo las personas racializadas y migrantes. Esto lo tenemos que tener claro. Para conseguir las 700.000 firmas de la regularización no fueron solo personas migrantes o racializadas, fueron muchísimas personas blancas españolas que creían en eso, porque veían que podía ser beneficioso para su convivencia, para su realidad, y entonces firmaron y apoyaron todo eso. Entonces, ¿cómo podemos buscar iniciativas que, aunque sí sean antirracistas, afecten a todo el mundo? Por ejemplo, los colegios, ¿no? Ahora mismo hay un problemón, porque tenemos a la derecha que ve los colegios y dice, mira, ¿ves? Este colegio está lleno de panchitos, de gitanos, de negros, etcétera, por eso los resultados van mal y yo voy a sacar a mis hijos de ahí, ¿no? Y los voy a llevar a un colegio con blancos. Y mientras tenemos a los partidos de izquierda que no hablan de ello, que es como, joder, hay un montón de temas que hay que hablar y que tienen que ver con la educación pública. Este colegio claramente necesita más profesores, necesita más especialistas, necesita que haya más profesores de español para que los alumnos se incorporen. Todo eso son medidas progresistas y que cualquier persona que crea en la educación pública va a apoyar y va a creer esa medida. Por lo tanto, tenemos que buscar ese tipo de medidas, de decir, vamos a mejorar la educación pública para todos y que eso sirva para mejorar la de las personas racializadas. La sanidad, lo mismo. Los discursos racistas sobre la sanidad, ¿cuáles son? Es que la sanidad está saturada porque esto está lleno de inmigrantes, etcétera. Porque se ve
O sea, porque se nos ve, ¿no?, que usamos la sanidad pública. Entonces, hay dos opciones. Una, decir, la sanidad está saturada por las personas migrantes, o está la solución de estamos todos jodidos por los recortes en la sanidad, migrantes o no migrantes, por lo tanto vamos a defender la sanidad, ¿no? Sí. Pero no hay un discurso alternativo a ese discurso de la derecha de los inmigrantes están ahí y tal, que es colapsando la sanidad. No hay un discurso alternativo. Yo creo que otro punto fundamental, apostar por la vivienda. Por ejemplo, ahora que se habla de construir vivienda pública, la semana pasada el gobierno sacó esta iniciativa, Casa 47, para vivienda pública. Bueno, pues algo que podríamos trabajar es que esa vivienda pública no ahonde la segregación. Uno de los temas que hay aquí, lo que decía antes, es que estamos separados y las personas migrantes en barrios que han convertido en guetos, ¿no?, desde las instituciones. Pues esa vivienda pública, pues tenemos que exigir que en esa vivienda pública haya una diversidad en esto, que convivamos personas de diferentes raíces, de diferentes condiciones y todo eso, ¿no? Y eso tendría que ser básico, ¿no? Dentro de todo lo que hay que luchar por la vivienda, que no es poco y que nos vemos afectados, seamos migrantes o no. Y por último, a nivel de medios de comunicación y redes sociales. Yo, por ejemplo, ahora me estoy centrando muchísimo en tratar de estar en la televisión, porque es que es donde se está construyendo la opinión pública en España en este momento. O sea, la gente se informa por las tertulias o por las redes sociales, punto. Entonces, hay dos opciones. Una, quedarnos ahí diciendo, joder, esta tertulia está lleno de peña racista, no sé qué, o decir, bueno, me voy a remangar y voy para allá, ¿no? Y yo voy con la seguridad de que cuando hablamos de temas de migración, luego sí, me ponen a hablar del caso Koldo y así, y hago lo que puedo. Pero yo sé que cuando se habla de temas relacionados con migración, claro, que cada vez se habla más de ello, por desgracia, ¿no?, cuando es desde esos marcos, yo sé que voy con la seguridad del conocimiento. Y yo sé que hay mucha otra gente que tiene esa seguridad del conocimiento para ir a esos lugares. Pero necesitamos ser más, tomárnoslo en serio, creer que merecemos estar ahí, ¿no?, y pelear por estar allí. Porque ahí es donde vamos a conseguir cambiar. Yo lo noto muchísimo. Yo estos años he escrito artículos, he publicado en redes sociales, muy bien. Voy 5 minutos a la tele y me escribe: la profesora del Instituto de Huesca de hace 18 años. Me escribe un vecino de no sé qué, una persona que me crucé, tal, te he visto en la tele, no sé qué, tal. O sea, la tele sigue teniendo un impacto brutal para crear opinión, para crear pensamiento, para crear realidad. Entonces, es algo que nos tenemos que tomar cada vez más en serio, ¿no? Bueno, siempre que te dejan. ¿Eh? Siempre que te dejen ir. Siempre que te dejen, pero lo podemos pelear. Para mí ese es el tema, lo podemos pelear. E incluso, algo que estaría muy bien, os dejo ahí la idea, aquí a Joves Solides, es que pensemos en una escuela, no sé, de tertulianos. No sé cómo decirlo, pero lo digo muy en serio, una escuela de tertulianos que nos permita formarnos para poder estar en esos debates. Y cierro con redes sociales. Uno de los grandes problemas por los que uno de los motivos por los que la extrema derecha gana es porque se han volcado en las redes sociales a muerte. Yo ahora que quiero lanzar mi canal de YouTube, estoy trabajando en eso y miré una lista de cuáles eran los canales que hablen de política, de noticias más seguidos en España. Casi me caigo de la silla. O sea, porque es que eran todo canales de ultraderecha. O sea, que ya no hay derecha, de ultraderecha. Un tío blanco hetero, no sé qué, tal. Gente que solo dice barbaridades. El Dani desocupa y los inmigrantes, no sé qué, no sé cuántas. Los más seguidos, ¿no?, en YouTube. Y decía, si la gente joven y no tan joven está consumiendo YouTube y creando pensamiento a través de ahí, tenemos que estar ahí. Y esas son mis propuestas. Haced lo que queráis con ellas. Muy bien. Gracias. Bueno, Margarita, te toca. Bueno, como os ha explicado Moja tan bien y tan prolijamente, yo tengo que sintetizar. No, porque además, quiero decir, pues son compartidas. Quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho Moja y para un poco darte la clave. También es verdad que entiendo tu hartazgo. A mí también me pasa. Es más, me pasa y a veces pienso, es que
Y es una relación contradictoria, pero luego digo, no, es que tengo que estar, ¿sabes? No me voy a ir, solo falta que me vaya, ¿sabes? En plan, no me voy a ir hasta que me echen. Un poco Claro, no, pero quiero decirte que a veces también, o sea, también hay que tener espacios donde poder descargar la frustración porque cuesta. Pero bueno, retomando un poco el hilo de esto de la esperanza, para aportar otro dato más, un montón de estudios que se ha hecho sobre movimientos sociales, ahí como esta cosa de la regla del 3,5%, existe primero la sensación de que todo va a ir a peor, todas las películas acaban mal, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, no hay ninguna película que nos haga pensar que acabamos mejor. Claro, quiero decir, no es casualidad que luego evidentemente sea muy difícil proyectar. Pero yo aquí quiero poner al menos dos elementos. Primero, esta cosa del 3,5 para descensarnos. No hace tampoco falta que se movilice todo el mundo para conseguir los cambios. A veces hace falta con empujarlos y ya se desatascan una serie de cosas. Por tanto, todos los que estamos, con que estemos organizados, movilizados y en los sitios que toca, como bien decía Moja, que ha puesto un abanico muy amplio, yo voy a poner un par más para también ligarlo a la idea que me gustaría transmitir. Vivimos una sociedad del cansancio, de la hiperproductividad, que está agotada, exhausta de trabajos precarios, que tarda más tiempo en llegar del trabajo a su sitio, a su casa, porque evidentemente cada vez tiene que vivir más lejos por el precio de la vivienda. ¿Qué tiempo, qué energía nos queda para organizarnos, ¿no? Entonces quiero decir como... Y encima toda esta cosa de... A las redes sociales llegas por dos cosas, por entretenimiento, pero también para evadirte del mundo que duele. Entonces, quiero decirte, llegas aquí y el algoritmo ya hace lo suyo, más que efectivamente ellos lo han hecho muy bien antes que nosotros. Tampoco creo que sea casualidad, quiero decirte, bueno, Elon Musk está ahí monetizando el odio, mandando cohetes al espacio, en fin, quiero decir, hay toda una estrategia, la élite mundial ha tomado partida por un sector reaccionario. No en todo el mundo tampoco, porque quiero decir, pues ahí está... Pues Lula, que volvió a gobernar, está Claudia Sheinbaum, el alcalde de Nueva York recientemente elegido. Quiero decir que esa pulsión sigue estando ahí y también permanece mientras nosotras no la agotemos, porque si pensamos que mañana va a gobernar Vox y que solo nos toca resistir y que madre mía, a ver cómo resistimos, nosotras mismos le estamos negando la posibilidad de cómo vamos a ser para ganar en las próximas elecciones, para echar a Masón de aquí, bueno, a echarlo a todo el Partido Popular, porque ya Masón ya no está, pero está su recambio, ¿no? Entonces quiero decir, al final, salir un poco de esta espiral. Lo siguiente, el sistema nos quiere agotados, nos quiere tristes, nos quiere solos, y esta es la clave que quería dar para acabar. Creo que hay que ser capaces de generar comunidad en los barrios, con las comunidades de vecinos, con los sindicatos, o sea, toquémosles la puerta a esos sectores, no solamente a los partidos también, pero tienen sedes, o sea, vayamos y que ahí pongamos un punto de apoyo escolar, que generemos red por abajo, ofrezcamos otros lugares para que se construya comunidad desde otro lugar. Aquí las compañeras de Por Causa tienen una cosa muy chula que se llama Activistas del Amor y ellas dicen que existe una potencia muy fuerte movilizadora en el amor y es verdad. Cuando estamos mal, ¿a quién llamamos? A nuestras amigas, a nuestra red afectiva para que nos sostenga. ¿Y por qué nos quieren solos, aislados y odiando además? Que esta es la última coordenada. Ellos ofrecen una comunidad. La ofrecen pero en base al odio. Nosotras entonces tenemos que ser capaces de construir una comunidad de cuidados, de amor, y el amor y la esperanza están súper mal vistos porque es como si fuese una cosa naif, pero es profundamente transformadora. Nada, absolutamente nada de todo lo que hacemos a lo largo del día se entendería en soledad. Para todo necesitamos lo colectivo. Entonces, por ahí está el camino, la solución no sé, porque pues yo también soy hija de este tiempo histórico y aquí estamos intentando todos ver cómo hacemos, pero sí como esta idea, ¿no? Para ir como retomando alguna idea, de ser capaces de tejer todas esas alianzas y pensarnos más allá de nuestra condición de migrantes. No vamos a dejar de serlos. Y yo ahí tengo un cartel en mi despacho que dice migrar es para siempre, no por el tema este de ser considerados como huésped, sino porque, por ejemplo, en mi caso, yo tuve como pasé de no considerarme ni de aquí ni de allí hasta considerarme de aquí y de allí. Y una vez que se sale
ya tu corazón va a estar dividido para siempre, para siempre. O sea, nunca dejas de ser migrante. No digo que en la condición de ciudadanía y que no podamos aspirar a estar en otros lugares. Simplemente digo que trascendamos este tema. Tejamos alianzas con los que tenemos al lado, peleemos por mejores condiciones laborales para todos, por una sanidad para todos, no nos olvidemos de la agenda antirracista donde estemos y cuando nos incorporemos a las listas electorales, no os olvidéis de lo colectivo, porque esto también es un riesgo, que os incorporen personalmente y os desmiembren del grupo, ¿no? Entonces, también perdemos potencia de transformación. Nada, yo lo quiero dejar por aquí con esta idea. A Rebecca Solnit, que es una señora que estudia qué hacen las comunidades cuando hay fenómenos, pues no sé, huracanes, todas estas cosas, todos estos episodios, ya acabo con esto, y ella dice, ¿cómo hace usted, en una entrevista que le hacen y le dicen, ¿cómo hace usted para distinguir la esperanza, para que la esperanza no sea ingenua? Y ella dice que confiando en que la esperanza no es como pensar que todo va a ir bien, simplemente es conocer lo que ha pasado en la historia y pensar que siempre hay posibilidades abiertas para mañana. ¿Esto qué significa? Que el futuro no está escrito, que también podemos formar parte del mundo que va a ser mañana. Otra cosa es dónde nos situemos nosotros en ese escenario y por eso la esperanza, en este sentido, es transformadora porque nos permite disputar esos horizontes que ya nos ha dado tantas herramientas Moja que yo no necesito decirlas. Pues muy Así bien. que salgamos a disputar el Muchas futuro porque es gracias. nuestro. Muy bien. Muchas gracias, de verdad. A las dos ha sido súper. No sé si ¿se me Quería oye? añadir una cosa en menos de un minuto. Vale. Perdona, Lourdes, que estoy ahí apurando el tiempo. Vamos a perder el tren, tú verás. No, pero era a raíz de las cosas que decías. Uno, que creo que tendemos mucho a buscar los ejemplos que nos van a transformar la vida lejos, ¿no? O sea, me refiero, nos solemos fijar mucho más en un Mamdani que en lo que tenemos a nuestro alrededor y resulta que a nuestro alrededor hay muchas vidas, muchas historias y muchas cosas que se hacen que tal vez a veces no valoramos lo suficiente. A mí me ha pasado mucho, por ejemplo, en Madrid con Espacio Afro, un centro cultural que de repente es un centro cultural de gente negra, con actividad hecha por gente negra, a la que va un montón de gente cada fin de semana, cada semana, con diferentes iniciativas, que después de 3 años sigue sobreviviendo, es un milagro. Es un milagro que esto suceda, ¿no? Y por eso en España no hay tantos espacios como Espacio Afro, ¿no? Entonces, a veces no tiramos de esos ejemplos que tenemos aquí al lado, ¿no? Que igual no son tan espectaculares ni tan guapos como Mamdani, pero sin embargo están ahí. Y dos, que en esto que decías de que nos cuesta imaginar buenos futuros, luego cuando pasan cosas, a veces hay como sorpresa de la gente haya reaccionado bien. La pandemia y la Dana son 2 grandes ejemplos, ¿no? A priori la gente espera que nos vamos a matar entre todos, o el apagón, ¿no? Que todo el mundo, que van a ver atracos cada 2 por 3, apagón, todo, apocalipsis, y luego no. El día del apagón la gente estaba de chill, terraza ahí, tomando una cerveza, a ver si viene la luz, no sé qué. Cuando la Dana, un montón de voluntarios, etcétera. Obviamente sí, hay oportunistas, hay gente que esto, por supuesto, o sea, no, pero la realidad mayoritaria son temas positivos y tenemos que agarrar eso, ¿no? Y agarrar eso y decir, vamos a coger esas energías para llevarlas a un futuro positivo. Muy bien. A ver, yo encantada que se duerman hoy en Valencia, pero creo que los dos quieren dormir en Madrid. Así que vamos a abrir espacio de preguntas, pero preguntas muy cortas. Siempre no son cortas, por experiencia, pero por favor, que sean cortas para dar a más personas la oportunidad de preguntar. Entonces, tengo ya 2 manos, 3. Vale, pues cojo las 3, si da tiempo, pero rápido, vale. Pues entonces, empezamos con Asma, después Paulina y después el señor. Sí. Y ahora se hagan, ¿no?, todas las preguntas seguidas y así luego... Sí, 3 seguidas y después ya respondemos. Venga. Buenas tardes. Hola, ¿ya? No. Sí, ¿el otro micro? Hola. Ahora sí. Sí, ahora sí. Buenas tardes, gracias. Vamos a salir de aquí cargados de muchas informaciones. Yo, después de toda esta formación que he tenido durante la Escuela de Ciudadanía, salgo con una decisión, a lo mejor, que no voy a ponerme en ningún partido político, pero vamos a intentar crear un movimiento
de lobby, de presión, como has dicho, porque a lo mejor todavía no tenemos la madurez o la fuerza o el poder de hacerlo como partido político, pero como movimiento político, ¿no? Podemos hacerlo. Y así voy a cerrar yo el resumen de toda esta escuela. Creo que eso que el primer o el próximo paso que voy a hacer. Gracias. Gracias, Asma. Celebramos. Muy bien, muy bien. Paulina, Celebramos. Paulina, que ha sido también alumna de la primera edición. Buenas noches con todos y fundadora. con todas. Sí, dale el otro. Buenas noches con todas y con todos. Gracias a profesores, a las compañeras también que siempre han estado presentes en todas las 6 ediciones y que han hecho de cada una experiencia diferente a cada uno de los alumnos y alumnas. Y cada vez más innovadores. Cambio de micro. Cambio de micro. Y cada año más innovadora y eso a la vez me da esperanza y envidia porque los de la primera sufrimos hasta con el COVID, ir con mascarilla y estar a distancia y no tuvimos esas experiencias maravillosas de compartir políticamente. Yo a Moja le quería hacer así brevemente un plazo así, voy a ser rapidísima. Tu padre vota como voto yo y como yo, secretaria del Partido Socialista de la Ciudad de Valencia. Secretaria de Inmigración, porque antes no había ciertos partidos, son muy jóvenes y la migración viene desde los muy atrás. Quien abrió las primeras puertas legales, jurídicas, fue el Partido Socialista, la primera regularización del 91, 2 regularizaciones en el 91, también la creación del Foro para las Migraciones y el Observatorio para las Migraciones, también en el 2005 el voto de las personas extracomunitarias, que también fue una presión ciudadana, yo vivo aquí, yo voto aquí. No, también quiero recalcar esto, nadie nos ha regalado, ha sido presión y lucha y resistencia del movimiento de personas en movilidad humana. Hemos tocado muchas puertas antes porque nadie vino ya con una bandera, así que cada quien de mi tiempo ha militado, somos compañeras de militancia de Revolución Ciudadana y tengo el orgullo de que Margarita es la representante de una institución, directora nacional, y a mí me llena de orgullo, como mujer, como migrante, como ecuatoriana, como Revolución Ciudadana y un sinnúmero de cosas. Es lo que queremos todos y todas, que nuestros hijos e hijas estén ahí, que los jóvenes y las jóvenes que están aquí ocupen esos sitios. No solamente el de concejal, el de diputado, no, los queremos ver de directores generales, los queremos ver llevando el CEPE, los queremos ver en el Ministerio de Educación, dando esos resultados. Así que los partidos políticos deben alistar también ahí a las personas. Porque siempre que hablamos de política, solo nos alistamos en puntos de salida. Y ahí está un poco complejo. Te digo que mi generación, que es la de tu padre seguramente, yo tengo 55 años, golpeamos muchas puertas de la izquierda. No ha sido fácil. Muchos compañeros también han estado en el Partido Socialista, luego se fueron a otros partidos cuando salieron. Sí, me voy, ya me despido. Pero que es necesario que nosotros, el movimiento de personas en movilidad humana, nos unamos. Más allá de decir no voten o sí voten, la primera mujer migrante en la Asamblea de Madrid, hoy cancillera de la hermana República de Colombia, compañera Yolanda Villavicencio. Muy bien. La necesidad también de incidir. Yo quiero decirle a Margarita, que pena que no pudo contar, de incidir en los países de origen políticamente, incidir aquí. Es necesario el trabajo transnacional y ella es uno de los ejemplos. Candidata también a la Asamblea Nacional, estuvo hace poco, y sí me gustaría para los periodistas, con esto cierro, Moja, que fuera para ti, que escriban la historia de la inmigración. Nuestro problema es que no tenemos memorias escritas
veníamos con todo encima para sobrevivir, con los hijos alando, queriendo sobrevivir entre buscar trabajo, vivienda y que tus hijos puedan formarse en igualdad de condiciones, necesitamos que los jóvenes que tienen a sus madres, que tienen a sus padres, escriban las memorias de la migración. Gracias, Paulina, por tu valentía. Y espero algún día del PSPB te pongan en sus listas en el sitio que te O sea, mereces. ya te pueden poner para diputada. O sea, Ya, no. pero Queremos que sea diputada. Falta el compañero al final y ahí cerramos. En el fondo, chicas, perdón. Breve, por favor. Es que si no, pierde el tren. Bueno, vamos a tratar de ser breve ante un problema tan complejo. Ya, es complejo, sí, ser breve es lo complejo. Demasiado complejo y resumirlo en 2 palabras es absolutamente imposible. Lo que se ha planteado en este foro es un verdadero tsunami de angustias, ¿sí? No, hombre, porque son no, muchísimas. no seas a ver, le injusto. explico No seas por qué. injusto. Le explico por qué. Porque hasta los mismos partidos políticos de izquierda están confundidos y no han encontrado realmente ese camino para enfrentar la verdadera crisis de un modelo neoliberal que ha fracasado por completo. Y está fracasando y está llevando a la sociedad a una destrucción total. Entonces, aquí se hablan de soluciones. Hagamos un blog, hagamos un foro, hagamos una red, pero cada vez que se abre una nueva red, se coloniza por los bots, todo lo que es la información está dominada por unas corporaciones que pueden destruir cualquier tipo de información o cualquier tipo de interés que nosotros tengamos en unir la sociedad. Entonces, para terminar, porque el tema es amplísimo, yo diría que debemos, la sociedad en general, debe centrarse en unos objetivos estratégicos que enfrente verdaderamente las crisis del modelo neoliberal en todas sus facetas, que son las que están destruyendo la sociedad. Mírese vivienda, mírese educación, mírese salud, mírese inmigración, mírese racialización, en fin, por todos lados encontramos una crisis sistémica. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a trabajar, no solamente como migrantes, como españoles, como europeos, porque estamos aquí. Totalmente. Y es Europa entera la que está sufriendo esta crisis. Sí, nosotros lo tenemos claro que somos de aquí, somos europeos. Claro. El problema es que el resto no lo sabe. Y no sabemos ya cómo decírselos. Claro. No lo quieren saber. Miren, nos hablan, y no quiero alargar, es que yo soy la nos hablan de Alemania, el motor industrial. Alemania está enfrentando un problema de migración de ingenieros que se han quedado sin trabajo. Alvin Toffler, antes, ahora Jeremy Rifkin, Paul Mason, están hablando de la sociedad del fin de trabajo de manufactura. Y hay una frase muy curiosa para definir parte de la crisis que estamos enfrentando con la economía neoliberal. La industria textil hoy en día tiene 2 empleados, un hombre y un perro. El hombre está para alimentar el perro y el perro para cuidar al hombre. Esos son los empleados. Y eso está generando una crisis de angustia en toda la población europea, que se está quedando sin trabajo, y además la brecha entre pobres y ricos se ha disparado en las últimas décadas. Entonces, miremos que hay que mirar de una manera sistémica la evolución del neoliberalismo y la nueva evolución, el nuevo carácter que está tomando la sociedad tecnofeudal, que es la que nos está destruyendo todas las opciones para lograr una sociedad más coherente, más igualitaria, más unificada y con más futuro. Vale, estamos gracias. en este momento Quedó, al borde de la destrucción total. Gracias. Gracias. Bueno, rápidamente, ¿quién arranca? Sí, yo creo que por eso la primera intervención que hice era un poco contextualizar que evidentemente era una cuestión global, sistémica, que hay una policrisis. Lo que pasa es que, bueno, igual que es importante mencionar el marco, también qué hacemos en lo cotidiano para que no sintamos ese abismo, o bien que nos inmovilice la ansiedad o que nos volvamos unos cínicos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí como compaginar estos elementos que habéis ido trabajando en estos 6 años, ¿no? Yo creo que 6 años es suficiente como para repensar
con qué estrategias, qué toca hacer ahora, cómo nos adecuamos a este momento, ¿no? Y bueno, ahí se ponían como muchas iniciativas sobre la mesa, pero seguro que en vuestro propio ámbito de actuación, y efectivamente ahí le recojo el guante a Moja, hay muchísimos, hay muchísimos referentes cotidianos de un montón de luchas, y quería acabar con esto porque también por lo que decía Paulina, yo me gustaría que nuestro tono crítico no se malentendiese con que impugnamos lo que otras personas han peleado para que hoy estemos aquí. Yo creo que nos toca ser críticas para seguir empujando, ¿no? Pero digo esto también para que hagamos un ejercicio de ver qué referentes tenemos en el entorno, cómo los visibilizamos, cómo seguimos acompañando eso. Y bueno, ahí está también el ejemplo de las compañeras que han hecho ese trabajo muy bonito de afromayores, que creo que es una tarea pendiente que nos toca a las generaciones, ya a las hijas y a las nietas, empezar a documentar todo ese camino, porque eso sí es un trabajo que nos toca hacer a todos y a toda la comunidad. Luego, para acabar ya con esto, porque es una idea que se me olvidó, España no se entendería sin los procesos migratorios internos. Hay muchos lugares, aunque esto no ocupa titulares, muchas personas que dicen, no, nosotros con el tema de los menores migrantes que toca gestionar desde el Ministerio, dicen, mándennos niños, que vengan, que no nos cierren en la escuela, que no nos cierren el centro. Luego hay un problema competencial porque eso no se puede hacer por el bloqueo de las comunidades autónomas, ¿no? Pero quiero decir que cuando bajas y desciendes hay toda una cantidad de personas con las que sí puedes generar esas alianzas para empujar esos cambios. Y por supuesto, creo que va por ahí. Y por solo dar una cosa más, hay medidas o iniciativas como la reducción de jornada laboral, por poner otras iniciativas más sobre la mesa, que necesitamos que salgan, que van a mejorar las cosas para todos, o el aumento del salario mínimo interprofesional. Quiero decir, hay muchos lugares desde los que trascender y reforzar esa construcción de ciudadanía democrática. Por supuesto, sin olvidarnos que somos migrantes, pero sí desde el lugar de cómo hacemos esta sociedad mejor para todos y para todas. Bien. Bueno, gracias, Margarita. Nada, primero, sobre el tema de que vais a hacer un lobby, a tope con ello. Elegid bien la lucha concreta, porque suele ser mucho trabajo. De reuniones, de presionar, de hacer campañas y todo eso. Y bueno, pues si se necesita apoyo, pues contad con Miach para ello. Luego, respecto a lo del Partido Socialista, yo creo que es indudable que el Partido Socialista en España, en cuanto a los derechos y a la realidad de las personas migrantes, ha tenido un papel central, sobre todo en época del bipartidismo. Como también es verdad que en los últimos años, especialmente durante la legislatura las legislaturas de Pedro Sánchez, ese eje se ha ido perdiendo progresivamente y se ha ido alineando con la realidad europea, ¿no? Que es de más frontera, más tierra. O sea, a veces cuando sale Pedro Sánchez diciendo, pero ¿por qué nos criticáis si nosotros hemos reducido la inmigración ilegal un no sé cuántos %? Digo, madre mía, ¿no? O sea, cómo ha cambiado el Partido Socialista en ese sentido. Pero ojalá se pueda recuperar, ¿no?, al Partido Socialista para la causa. Y así. Y luego, sobre escribir historias, efectivamente iba a contar el ejercicio de Afromayores, lo podéis seguir en redes sociales, hacen entrevistas a personas negras mayores de 65 contando su historia, y además tanto con vídeo como con fotos, luego sacan reels, etcétera, y la verdad que tiene bastante alcance, ¿no?, para mucha gente joven que tal vez no conoce esas historias, pero que están ahí. Y ojalá eso no sean solo afromayores, sino latinomayores o moromayores y lo que sea. Y así. Y por último, si están confundidos los partidos progresistas, yo creo que no están confundidos, saben perfectamente lo que hacen. Yo creo que algo en lo que hemos perdido mucho el tiempo es en intentar hacer creer, como partir de la base de que ellos no se están enterando de lo que pasa, no saben la realidad, la saben perfectamente. Ese capítulo nos lo tenemos que saltar. O sea, punto. O sea, se hacen los longuis. O sea, el 99% de las veces cuando se quedan con partidos, etcétera, etcétera, saben perfectamente lo que pasa. Saben que los migrantes están ahí, saben lo que queremos, saben tal. Se hacen los longuis porque el tiempo es una de las herramientas más poderosas que tiene el racismo. ¿Por qué? Porque a través de hacernos perder el tiempo y decirnos, por ejemplo, no, es que esto se solucionará cuando las nuevas generaciones que han crecido todos en el cole
Mentira. No, o sea, y lo que yo digo siempre, yo es que quiero ver las soluciones al racismo yo, esta noche. Yo no quiero que la vea mi hija, muy bien, a tope con mi hija, pero yo las soluciones antirracistas las quiero vivir yo, las quiero disfrutar yo y quiero que la disfruten mis padres y quiero que la disfruten todas las generaciones que están aquí. Y ahí, efectivamente, pues buscaremos objetivos estratégicos. Antes he comentado varios, ¿no? En diferentes ámbitos que estratégicamente nos pueden servir para recuperar la iniciativa y empezar a construir una sociedad antirracista que efectivamente no es algo nuevo. Ya ha habido mucha gente trabajando para construir una sociedad antirracista antes de nosotros, incluso aunque no participaran en iniciativas antirracistas como tal, pero estaban allí y creo que aún hay espacio para construir la sociedad, pero nos tenemos que organizar. Pues me sorprende que ninguno de los dos habéis... No, lo siento, no queda para... ¿Puedes recordar que mañana hay una manifestación a las 7 del que sale de San Agustín con los médicos que están en huelga? Vale, pues ahí estaremos, sí. ahí estaremos. Era importantísimo. Ahí estaremos. ¡Se acepta! Importante. Muy bien, nada, eso es interesante. Muy bien. Es que hay más huelgas, por favor. ¿Veis? Pero me sorprende que mis dos invitados, ninguna ha apostado por crear un nuevo espacio político. La verdad. He de decir que lo tenía apuntado ya, pero igual para tú hablar de llegaste ello, para pero atrás. digo, Vale. no No voy a pasa sacar. nada. Yo sí que lo voy a decir. En 6 ediciones lo han comentado y siempre nunca lo he visto. Después de 6 años, yo creo que es el momento y yo creo que es nuestro momento, porque yo también no quiero que ni mis nietos, ni mis hijos, ni los hijos de mis amigas tengan que ellos disfrutar una supuesta libertad y sentirse ciudadanos. Creo que yo también lo merezco, ellas también lo merecen, todos nosotros lo merecemos. Este fin de semana tuvimos la asamblea de Casa Marruecos y era lamentable que mujeres de Casa Marruecos hayan tenido ganas de quitarse la vida, que sus niños le tiran jamón en el cole, y eso lo comentamos y les da igual a los partidos de izquierda y de derecha. Unos empatizan y dicen, te entiendo, tenemos que luchar y tal y cual, pero no hay políticas, no existen, no lo vemos y no necesitamos esperar tanto. Se acabó el tiempo de intentarlo y es el momento nuestro de la revolución. Aquí lo dejo. Ahora bien, muchísimas gracias, Margarita, muchas gracias, Moja, por ser críticos, por representarnos, por estar ahí. Lo pocos que estáis, os hemos invitado a todos, por favor, ojalá que dentro de nada haya más y más, porque nos necesitamos todos y todas para que haya un mundo mejor, no solamente para nosotros las personas migrantes, para todos los españoles y para el universo. Así que, muchísimas gracias. A ustedes.